Alguien había dejado las hojas del periódico en el suelo, todo parecía seguir el orden del caos habitual, pero algo inusual flotaba en el aire, un olor dulzón y extraño que nadie podía identificar. Algo que se parecía más a incienso mezclado con azúcar quemada y que, sin que nadie supiera cómo, parecía atraer miradas nerviosas y comentarios apenas susurrados. Mientras tanto, la nueva vecina, Carmen, todavía desconociendo las reglas no escritas del edificio, subía apresurada por las escaleras cargando bolsas llenas de lo que parecía ser una mezcla de hierbas y frascos con líquidos de colores intensos, sin darse cuenta de que todos los ojos la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Lo que nadie sabía era que Carmen había llegado desde un pequeño pueblo en la provincia, trayendo consigo conocimientos heredados de su abuela sobre prácticas de vudú que se habían transmitido durante generaciones. Secretos que ella pensaba que usaría solo para protegerse, pero que el destino parecía querer usar de manera muy distinta. A medida que subía, el aire se volvía más pesado y el murmullo del vecindario se transformaba en un silencio expectante, como si el edificio entero contuviera la respiración, y, al llegar al rellano del cuarto piso, Carmen comenzó a colocar los frascos en círculo, encendiendo pequeñas velas y recitando palabras que sonaban extrañas y a la vez hipnóticas, sin percatarse de que Emilio, siempre entrometido, había abierto su puerta y la observaba desde detrás de la cortina con una mezcla de fascinación y miedo, intentando descifrar si aquello era algún tipo de ritual religioso, un truco para llamar la atención o simplemente una excentricidad más de alguien recién llegada. Pero no era solo Emilio quien se asomaba, ya que Bea, atraída por la luz parpadeante y el olor peculiar, también había salido al rellano, y su mirada curiosa se encontró con la de Carmen, quien, al notar que tenía testigos, sonrió con una confianza que parecía desafiar la incredulidad de los vecinos y dijo: «No teman, no es nada malo, solo un pequeño ritual de protección para mí y para el edificio». Sus palabras, aunque tranquilizadoras en la intención, provocaron un murmullo de comentarios y conjeturas. Algunos vecinos, como Mauri, se burlaban, murmurando que aquello era un intento barato de llamar la atención, mientras que la señora Cuesta se cruzaba de brazos y afirmaba que algo así solo podía atraer problemas. Sin embargo, Carmen no se dejaba intimidar y continuó con el ritual, moviendo los brazos en círculos, esparciendo un polvo que brillaba levemente bajo la luz de las velas y murmurando nombres que ninguno de los presentes reconocía, palabras que parecían vibrar en el aire y que provocaban un cosquilleo extraño en la piel de quienes las escuchaban. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los frascos, que contenía un líquido rojo oscuro, comenzó a burbujear sin que Carmen lo tocara, y de él emergió un pequeño humo que formó figuras que parecían humanos danzando y moviéndose por el aire, causando que Emilio se retirara un paso hacia atrás, sorprendido y asustado, mientras Bea, más valiente o tal vez más ingenua, dio un paso hacia adelante, intentando tocar las figuras, pero éstas desaparecieron como si nunca hubieran existido, dejando un rastro de olor dulzón que impregnó el rellano. La tensión creció cuando, desde el apartamento de Vicente, se escuchó un grito: «Esto es absurdo. Alguien tiene que llamar a la policía», mientras la señora Cuesta, ya completamente alarmada, buscaba el teléfono para denunciar lo que, según ella, debía ser una actividad peligrosa y prohibida. Mauri, por su parte, aprovechó la confusión para subir corriendo las escaleras y tomar fotografías con su móvil, murmurando sobre la viralidad de aquel momento, mientras Carmen continuaba con su ritual, ahora concentrándose en un pequeño muñeco de tela que colocó en el centro del círculo, recitando palabras que sonaban como una canción ancestral, palabras que parecían tener el poder de calmar a los vecinos más nerviosos, aunque algunos continuaban con miradas incrédulas y comentarios sarcásticos. Y fue entonces cuando sucedió algo aún más extraño. Desde el apartamento del cuarto piso, donde vivía un gato negro que rara vez se dejaba ver, el animal apareció de repente y se acercó al círculo, frotándose contra el muñeco de tela, y al hacerlo, una chispa de luz iluminó todo el rellano, haciendo que todos los vecinos, incluso los más escépticos, se detuvieran y miraran con una mezcla de asombro y temor. La luz desapareció tan rápido como había aparecido, pero el efecto en los vecinos fue inmediato. El murmullo se transformó en un silencio respetuoso, y algunos comenzaron a preguntarse si realmente estaban presenciando algo sobrenatural, algo que desafiaba toda lógica, mientras que otros pensaban que todo era un truco, una ilusión perfectamente ejecutada por Carmen, que parecía ajena a las dudas y continuaba su ritual, concentrada en el muñeco y en las palabras que pronunciaba con voz firme,
como si estuviera comunicándose con algo invisible y poderoso. Los minutos pasaban y el ambiente se cargaba de una tensión extraña. Los vecinos, que usualmente se quejaban de todo, desde el ruido hasta el polvo, permanecían ahora inmóviles, observando cada movimiento de Carmen, intentando entender si aquello era solo superstición o si, de alguna manera, había una fuerza real en juego, y fue en ese momento que Emilio, siempre curioso y temerario, decidió intervenir, cruzando el círculo y preguntando con voz temblorosa: «¿Qué es exactamente lo que estás haciendo?». Y Carmen, sin mirar hacia él, respondió: «Protejo lo que amo. Este edificio, sus habitantes, incluso aquellos que me miran con desconfianza, nada malo sucederá mientras el vudú esté activo», palabras que, aunque simples, parecían resonar con un poder que nadie podía explicar, y de repente, como si la respuesta hubiera sido suficiente para alterar la atmósfera, las luces del edificio parpadearon. Un pequeño golpe se escuchó en el techo y todos los vecinos, incluyendo a Bea, Mauricio y la señora Cuesta, sintieron un escalofrío que recorrió la espina dorsal, una sensación de que algo más grande, algo desconocido, había comenzado a despertar dentro del edificio Desengaño 21, y que la rutina de sus vidas cotidianas estaba a punto de cambiar para siempre, aunque nadie podía imaginar hasta qué punto. Mientras Carmen continuaba su ritual, los frascos brillaban con colores imposibles, el muñeco parecía moverse ligeramente y un aroma envolvente llenaba el rellano, haciendo que incluso los más incrédulos se preguntaran si todo aquello era real o si sus mentes los estaban engañando. Y entonces, desde lo más profundo del edificio, se escuchó un sonido sordo, como un latido, y todos los presentes, incluso los que no creían en vudú, sintieron un vínculo extraño, una conexión con algo invisible, poderoso y antiguo, algo que había estado dormido por años y que ahora comenzaba a manifestarse a través de Carmen, de su muñeco, de los frascos, de aquel gato negro que parecía ser un guardián silencioso, y del propio Desengaño 21, como si el edificio tuviera vida propia, respirara y se preparara para lo que estaba por venir. En ese instante, la señora Cuesta, que había estado al borde de un ataque de nervios, murmuró para sí misma: «Esto no puede estar pasando», mientras Bea, con los ojos abiertos como platos, asentía lentamente, y Emilio retrocedía, murmurando una disculpa por haberse acercado, y Mauricio, aún con el móvil en la mano, comprendió que ninguna foto podría capturar lo que realmente estaba sucediendo, porque aquello iba más allá de la imagen, más allá de la lógica, y en aquel preciso momento, Desengaño 21 dejó de ser un edificio cualquiera para convertirse en un lugar donde lo cotidiano y lo sobrenatural comenzaban a entrelazarse, donde los vecinos tendrían que enfrentarse no solo a sus problemas cotidianos, sino a algo que los desafiaba de manera directa y misteriosa, un vudú que, en apariencia inocente, había empezado a marcar el inicio de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre y que nadie, ni siquiera los más escépticos, podría ignorar. La tensión que había comenzado en el rellano del cuarto piso no desapareció con la caída de la tarde, sino que se transformó en un estado de alerta constante entre los vecinos del Desengaño 21, quienes, pese a sus quejas habituales sobre el ruido, el ascensor y las filtraciones de agua, ahora se encontraban atrapados en un silencio expectante que parecía recorrer cada piso del edificio. Emilio, todavía temblando por lo que había presenciado, decidió volver a su apartamento, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado casi reverencial, y desde allí observaba a través de la mirilla cómo Carmen seguía con su ritual, moviendo sus manos sobre el muñeco de tela y los frascos que emanaban un resplandor extraño, mientras Bea, incapaz de resistir la curiosidad, se acercaba cada vez más, hasta quedar a pocos pasos, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda y notando que su respiración se aceleraba sin que pudiera explicarse la razón. Los demás vecinos, aunque reacios a admitirlo, también sentían que algo en el aire había cambiado, que la rutina del edificio, sus discusiones interminables y sus cotilleos diarios, se habían visto interrumpidos por una presencia invisible pero perceptible, una fuerza que parecía influir en el ánimo y la atención de cada uno de ellos, y aunque algunos intentaban racionalizarlo diciendo que eran imaginaciones o coincidencias, nadie podía negar el efecto tangible de aquel olor dulzón y penetrante que flotaba entre los pasillos, mezclado con el murmullo constante de las velas y el ocasional chisporroteo de los frascos. Incluso Mauri, que siempre encontraba una oportunidad para el escándalo y la viralidad, se vio atrapado por el espectáculo, incapaz de articular un comentario sarcástico y simplemente tomando fotografías que luego revisaría obsesivamente.
preguntándose si alguien más en el mundo habría presenciado algo parecido, y si esas imágenes podrían algún día explicar lo inexplicable. Mientras tanto, Carmen, concentrada y serena, parecía completamente ajena al desconcierto que provocaba en sus vecinos, y recitaba palabras que combinaban canciones antiguas con un lenguaje críptico, pronunciando cada sílaba con la seguridad de quien conoce los secretos más profundos de una tradición ancestral. Y entonces ocurrió un pequeño pero notable fenómeno. El muñeco de tela, colocado en el centro del círculo de velas y frascos, comenzó a moverse ligeramente, girando sobre sí mismo como si respondiera a la energía que Carmen estaba canalizando, y los vecinos, incapaces de contener su asombro, retrocedieron un paso, murmurando entre ellos, preguntándose si realmente aquello era posible y si, de alguna manera, habían sido testigos de la manifestación de un poder que escapaba por completo a la lógica. El gato negro, que hasta ese momento se había limitado a observar con curiosidad, se acercó al muñeco y lo tocó con la pata, provocando que un pequeño destello de luz recorriera la habitación y que un zumbido apenas audible llenara el aire. Un sonido que parecía resonar en el pecho de todos los presentes, generando una mezcla de miedo y fascinación, y haciendo que la señora Cuesta, conocida por su nerviosismo extremo y su inclinación a exagerar cualquier situación, comenzara a murmurar con tono alarmado: «Esto no puede estar pasando, algo va a ocurrir, lo siento en los huesos», mientras Bea, aún paralizada por la curiosidad, asentía sin saber qué decir, y Emilio, incapaz de apartar la mirada, sentía que algo dentro de él se removía, una mezcla de incredulidad y respeto que lo obligaba a observar cada movimiento de Carmen, cada chispa de los frascos y cada parpadeo de las velas, consciente de que aquel momento no se repetiría jamás. A medida que la noche avanzaba, el edificio parecía adquirir vida propia. Las luces parpadeaban de manera irregular, los pisos emitían crujidos que no correspondían al peso de los vecinos y un viento tenue, que no procedía de ninguna ventana abierta, recorría los pasillos, llevando consigo el aroma particular de las hierbas y los polvos que Carmen había esparcido, y fue en ese instante cuando comenzó a percibirse un efecto aún más inquietante. Los objetos inanimados del edificio, desde los cuadros colgados en las paredes hasta los muebles de los apartamentos, parecían reaccionar de manera sutil a la energía que emanaba del ritual, vibrando levemente, cambiando de posición de manera casi imperceptible y generando una sensación de que el propio desengaño 21 estaba observando, evaluando y respondiendo a lo que sucedía, convirtiéndose en un protagonista silencioso y omnipresente de aquel extraño fenómeno. En medio de todo, Maury, incapaz de contener su impulsividad, decidió acercarse al círculo con el móvil en mano, intentando capturar un vídeo del muñeco que se movía y de las luces que danzaban en el aire. Pero antes de que pudiera grabar, un destello intenso lo cegó momentáneamente, obligándolo a retroceder y a cubrirse los ojos, y cuando recuperó la visión, todo parecía igual, excepto que el muñeco se había colocado en una posición distinta, mirando hacia él como si lo hubiera reconocido y señalando con el dedo de tela, un gesto que heló la sangre de Maury y que lo hizo caer de rodillas, murmurando palabras incoherentes y jurando que nunca más se atrevería a interferir con aquel ritual. Por su parte, Vicente, que desde su apartamento había observado la escena con escepticismo y sarcasmo, comenzó a experimentar sensaciones extrañas, su corazón latía con fuerza. Un calor inexplicable subía por su nuca y un cosquilleo recorría sus brazos, provocando que por primera vez en mucho tiempo se sintiera vulnerable y consciente de que, por muy racional que fuera, había fuerzas en el mundo que escapaban por completo a la lógica y al control humano. Y mientras Carmen continuaba su recitado, con una voz firme y constante, los vecinos, a regañadientes, comenzaron a sentirse más tranquilos, como si la tensión inicial se disolviera lentamente, reemplazada por una sensación de seguridad y protección que emanaba de aquel acto de vudú, un poder que, aunque misterioso y desconocido, parecía velar por el edificio y sus habitantes, garantizando que ninguna amenaza externa o interna perturbaría su estabilidad, al menos por aquella noche. Sin embargo, la calma era apenas superficial, ya que pequeños incidentes comenzaron a ocurrir. Un cuadro cayó del pasillo del segundo piso, un grifo comenzó a gotear de manera inusual en el baño de la tercera planta, y un ascensor que rara vez funcionaba correctamente empezó a detenerse en cada piso, como si el edificio mismo estuviera ajustando su ritmo al del ritual de Carmen, y los vecinos, que inicialmente se habían sentido fascinados, comenzaron a percibir que aquel poder tenía un costo.
una consecuencia que nadie había anticipado, aunque el impacto exacto aún permanecía en la penumbra, invisible, esperando el momento adecuado para manifestarse de manera más clara y directa. La señora Cuesta, incapaz de controlar su ansiedad, llamó a un vecino para preguntar si alguien más había notado los cambios, pero encontró que cada persona experimentaba sensaciones distintas. Mientras Emilio sentía una mezcla de respeto y miedo, Bea se encontraba fascinada por la belleza extraña del ritual y Maury, aún temblando, no podía dejar de mirar el muñeco con una mezcla de pavor y admiración. Incluso Carmen parecía consciente de la atención que generaba, pero continuaba concentrada en su trabajo, ajustando los frascos, moviendo las velas y murmurando palabras que ninguno de los presentes podía comprender del todo, pero que, de alguna manera, resonaban en su interior, provocando respuestas físicas y emocionales que escapaban a su entendimiento. Al avanzar la noche, la comunidad comenzó a comprender que lo que estaban viviendo no era un simple acto supersticioso o una excentricidad vecinal, sino algo mucho más profundo. Un vínculo invisible entre los habitantes del Desengaño 21, el edificio y el poder que Carmen traía consigo, un hilo delicado y potente que conectaba sus mentes, emociones y cuerpos con una fuerza ancestral y desconocida, obligándolos a reconocer que, por más que intentaran negarlo, formaban parte de un entramado mucho mayor, uno en el que lo cotidiano y lo sobrenatural comenzaban a mezclarse de manera irreversible, y que su rutina, sus quejas y sus conflictos habituales tendrían que adaptarse a la presencia de aquel vudú que había llegado para quedarse, transformando el Desengaño 21 en un espacio donde la realidad y la magia se entrelazaban y donde cada vecino tendría que aprender a convivir con aquello que no podía explicar ni controlar, pero que, de manera silenciosa, empezaba a marcar la pauta de lo que sería su vida en los días, semanas y meses por venir, un cambio que, aunque desconcertante, prometía también nuevas posibilidades, desafíos y revelaciones que ninguno de ellos podría anticipar, y que convertiría aquel edificio en un escenario donde lo extraordinario y lo cotidiano coexistirían. A partir de aquel primer ritual que Carmen había realizado con una calma y un conocimiento que todos admiraban y temían a la vez. A la mañana siguiente, el Desengaño 21 despertó con una sensación diferente, un ambiente cargado de anticipación y misterio que recorría cada piso, desde la azotea hasta el sótano, y que parecía influir en cada acción de los vecinos, quienes, al abrir las ventanas, notaron que incluso la luz del sol parecía más intensa, más vibrante, como si respondiera al hechizo que Carmen había realizado la noche anterior. Emilio, todavía recuperándose de la mezcla de miedo y fascinación que había experimentado, decidió hablar con Bea sobre lo ocurrido, encontrándose en el rellano mientras los demás vecinos comenzaban a emerger de sus apartamentos, muchos con miradas inquisitivas y gestos de asombro. Y aunque nadie se atrevía a comentar abiertamente lo sucedido, el lenguaje corporal de todos hablaba por sí mismo, cada movimiento, cada mirada, transmitía una mezcla de respeto, curiosidad y un leve temor que ninguno podía explicar racionalmente, y mientras Carmen, sentada en el centro de su apartamento, organizaba frascos, hierbas y velas con precisión meticulosa, parecía completamente inmune al efecto que su ritual había causado, concentrada en lo que parecía ser un segundo acto, una continuación de lo que la noche anterior había iniciado, ajustando cada detalle con la paciencia de alguien que entiende el poder de sus acciones y la resonancia que éstas tienen en el mundo que la rodea. Los primeros incidentes comenzaron a manifestarse de manera sutil. Emilio descubrió que su radio, que la noche anterior había estado rota, ahora funcionaba correctamente y emitía un zumbido extraño cuando intentaba sintonizar cualquier estación, un sonido que recordaba vagamente a las palabras que Carmen había pronunciado durante el ritual. Bea notó que las plantas del rellano parecían más verdes, más vigorosas, como si hubieran absorbido la energía de la noche, y hasta Maury, siempre escéptico, se encontró incapaz de burlarse de lo sucedido, observando el edificio con una mezcla de respeto y cautela, preguntándose en silencio si algún fenómeno de aquel tipo podría repetirse o si había sido un evento único. La señora Cuesta, incapaz de controlar su ansiedad, decidió organizar una reunión de vecinos en el salón común del tercer piso, tratando de imponer orden y entender lo que estaba pasando. Y aunque la idea era racionalizar los acontecimientos y buscar explicaciones lógicas, cada participante de la reunión llegó con sus propias percepciones y emociones, creando un espacio cargado de tensión, curiosidad y un extraño sentimiento de comunidad, pues incluso los vecinos más distantes, que usualmente
se ignoraban o criticaban mutuamente, comenzaron a compartir experiencias y sensaciones que no podían explicar con palabras, reconociendo en ellas un vínculo invisible que los conectaba a todos de manera inesperada y profunda. Durante la reunión, los relatos se sucedían. Emilio hablaba de la radio y del zumbido, Bea de las plantas y su vitalidad inusual, Mauri de los reflejos de luz que había fotografiado la noche anterior, y otros vecinos mencionaban pequeños sucesos que, hasta entonces, habían considerado casualidades: puertas que se cerraban solas, cuadros que parecían cambiar de ángulo, luces que parpadeaban en patrones extraños y murmullos que nadie podía localizar pero que se escuchaban claramente en distintos rincones del edificio, y mientras cada historia se sumaba a la anterior, la sensación de que algo sobrenatural había intervenido en su cotidianeidad se hacía más tangible, provocando que la reunión se convirtiera en un espacio donde la incredulidad y la fascinación coexistían, y donde cada vecino comenzaba a plantearse preguntas que nunca se había hecho: ¿qué límites tenía la realidad? ¿Era posible que un solo acto pudiera alterar el flujo de la vida cotidiana, y cómo podían, ellos mismos, formar parte de aquello que se manifestaba ante sus ojos? Mientras tanto, Carmen, ajena a la curiosidad creciente y a las especulaciones de los vecinos, continuaba con su trabajo en silencio, concentrada en un nuevo círculo de velas que colocó sobre una mesa en el centro de su apartamento, rodeando el muñeco de tela con objetos nuevos que traía de sus bolsas: pequeñas figuras de arcilla, cristales de colores y hojas de hierbas que desprendían aromas intensos, y mientras los colocaba, murmuraba palabras que sonaban más melódicas que antes, como si estuviera cantando para alguien o algo invisible, un lenguaje que, aunque incomprensible para los demás, parecía contener instrucciones precisas, indicaciones de un ritual complejo y profundo. Y a medida que pronunciaba cada palabra, los objetos reaccionaban, las velas parpadeaban con intensidad, los cristales brillaban y el muñeco de tela parecía moverse ligeramente, girando la cabeza hacia los vecinos que se atrevían a observar desde las ventanas abiertas o desde los descansillos, provocando un efecto hipnótico que dificultaba apartar la mirada. La tarde avanzaba y los fenómenos se intensificaban, el aire del edificio se volvía más denso, vibrante, cargado de energía, y los vecinos comenzaron a sentir cambios en su estado de ánimo. Algunos experimentaban un extraño optimismo, otros un leve temor, y todos, sin excepción, sentían que sus sentidos estaban más agudos, más atentos a cualquier sonido, movimiento o cambio de luz. Incluso los animales domésticos parecían percibir la diferencia. El gato negro de Carmen, por ejemplo, se movía con mayor agilidad, sus ojos brillaban con intensidad y seguía al muñeco de tela con un interés que parecía casi inteligente, como si comprendiera la importancia del ritual y actuara como un guardián silencioso de lo que estaba ocurriendo. A medida que el día se convertía en noche, la comunidad comenzó a experimentar interacciones más extrañas. Las puertas se abrían y cerraban solas, los objetos cambiaban de lugar aparentemente por sí mismos, y una sensación de vigilancia invisible llenaba los pasillos y apartamentos, creando una atmósfera de tensión y expectativa, y en medio de todo esto, la señora Cuesta, incapaz de aceptar la evidencia, decidió que era necesario confrontar a Carmen, y subió al cuarto piso con pasos firmes, golpeando la puerta con determinación y exigiendo explicaciones, mientras Emilio y Bea la seguían, temiendo que la situación se saliera de control, y Mauri los grababa todo con su móvil, convencido de que aquella confrontación sería un momento histórico digno de ser compartido con el mundo entero. Carmen abrió la puerta con calma, sonriendo con serenidad y sin mostrar signos de alarma ante la insistencia de la señora Cuesta, y explicó con voz firme que todo lo que estaba haciendo tenía un propósito protector, destinado a mantener la armonía y la seguridad en el edificio, y aunque sus palabras parecían simples, la energía que emanaba de ella reforzaba la sensación de que hablaba con autoridad y conocimiento, generando un respeto silencioso incluso en los vecinos más escépticos, y fue entonces cuando un nuevo fenómeno capturó la atención de todos. El muñeco de tela se levantó apenas unos centímetros del suelo, girando suavemente sobre sí mismo y emitiendo un pequeño destello de luz que recorrió el apartamento, iluminando los rostros de los presentes y haciendo que un silencio reverente se apoderara de la escena, mientras cada vecino experimentaba, en distintos grados, una mezcla de miedo y fascinación, y comprendía que lo que había comenzado como un simple ritual se estaba convirtiendo en una manifestación de poder tangible, visible y palpable.
En ese instante, Emilio notó que su corazón latía con fuerza desmedida. Bea sintió un calor inexplicable recorrer su cuerpo y Maury, incapaz de apartar la mirada, comenzó a temblar mientras grababa, mientras la señora Cuesta, aunque preocupada, no podía dejar de observar. Atrapada entre la incredulidad y la fascinación, y todos juntos, sin haberlo planeado, comenzaron a formar parte del ritual de Carmen, sin comprender aún que la influencia del vudú no se limitaba al muñeco, a los frascos o a las velas, sino que estaba empezando a permear la vida de cada habitante del desengaño 21, transformando sus emociones, percepciones y comportamientos, y marcando el inicio de una serie de eventos que alteraría para siempre la rutina, las relaciones y la convivencia en aquel edificio que hasta hace poco parecía ordinario, pero que ahora, gracias a la presencia de Carmen y a su misterioso ritual, comenzaba a revelar un mundo donde lo extraordinario y lo cotidiano se entrelazaban de manera indisoluble, obligando a todos los vecinos a reconsiderar sus certezas, sus miedos y sus expectativas sobre la realidad que los rodeaba. A medida que los días avanzaban en el desengaño 21, la influencia del ritual de Carmen se hacía cada vez más evidente y los vecinos comenzaron a notar cambios que, aunque sutiles al principio, se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Emilio, por ejemplo, descubrió que su carácter se volvía menos irritable, que la frustración habitual frente a los problemas cotidianos parecía disiparse, y que incluso su relación con Bea adquiría un matiz más cordial y comprensivo, algo que ambos agradecían. En secreto, aunque sin atreverse a mencionarlo directamente, conscientes de que aquella transformación podía tener un origen que escapaba a su entendimiento. Mientras tanto, Bea experimentaba una sensación de conexión especial con su entorno, notando cómo los sonidos del edificio, el zumbido del ascensor, el crujido de las escaleras, el murmullo de los vecinos, adquirían un ritmo casi musical, y como la energía que emanaba del ritual parecía sincronizarse con sus emociones, otorgándole una claridad que antes le resultaba desconocida, así como una confianza inesperada en sus decisiones cotidianas. Incluso Maury, que siempre había sido escéptico y sarcástico, comenzó a percibir fenómenos que no podía explicar, objetos que se movían ligeramente, sombras que se deslizaban por los pasillos de manera imperceptible, y un extraño calor que recorría su cuerpo en momentos aparentemente aleatorios, haciéndolo cuestionar la validez de su propia lógica y recordándole que existían fuerzas que no podían capturarse en fotos ni compartirse en redes sociales, por muy tecnológicamente preparado que estuviera. La señora Cuesta, por su parte, mantenía su nerviosismo y preocupación constante, pero poco a poco se vio obligada a aceptar que el edificio estaba experimentando algo extraordinario, y que resistirse a ello solo generaba ansiedad. Así, comenzó a observar con atención los efectos del ritual, anotando en su libreta cada cambio, cada anomalía, desde la intensidad de la luz que entraba por las ventanas hasta la reacción de los gatos y perros del edificio, y aunque sus apuntes tenían un tinte obsesivo, le proporcionaban una sensación de control y seguridad frente a lo que no podía comprender completamente. Incluso Vicente, que solía mantener distancia y sarcasmo frente a los fenómenos ajenos, se encontró sorprendido por la precisión y el orden que Carmen aplicaba en sus rituales, reconociendo que, aunque no comprendía el mecanismo, había una lógica interna que conectaba cada movimiento, cada palabra y cada objeto, como si el vudú tuviera reglas propias, invisibles pero innegables, que imponían un orden sobrenatural sobre el caos cotidiano. A medida que las noches llegaban, los efectos se intensificaban. Las velas encendidas por Carmen brillaban con tonos que cambiaban de color de manera gradual, y el muñeco de tela parecía reaccionar a los sentimientos y pensamientos de los vecinos, inclinándose hacia quienes se acercaban con temor o curiosidad, y alejándose de aquellos que emitían escepticismo o malicia. Los frascos de líquidos y polvos se mantenían en constante movimiento, como si fueran animados por una fuerza invisible, y los cristales colocados estratégicamente alrededor del círculo reflejaban luces que creaban figuras efímeras en las paredes, haciendo que cada rincón del apartamento y del rellano pareciera cobrar vida propia. En el cuarto piso, los vecinos comenzaron a reunirse de manera informal, atraídos por la fascinación y el misterio, compartiendo impresiones y experiencias mientras el vudú se manifestaba con mayor claridad. Emilio relataba cómo su percepción del tiempo parecía alterarse, que ciertos minutos se sentían más largos o más cortos sin razón aparente, y que la atención que prestaba a los detalles del edificio aumentaba de manera notable, permitiéndole descubrir pequeñas imperfecciones y secretos que
antes pasaban desapercibidos. Bea mencionaba la sensación de que los objetos cotidianos tenían voluntad propia, que una silla podría moverse ligeramente para acomodarse a quien se sentaba, o que un libro caído parecía colocarse justo donde debía estar, y cada comentario provocaba un murmullo de asentimiento y sorpresa entre los vecinos presentes, quienes comenzaban a comprender que lo que había ocurrido la noche del ritual inicial no era un evento aislado, sino el comienzo de un proceso que continuaba afectando la vida del edificio de manera tangible. Maury, siempre atento a capturar cada detalle con su móvil, comenzó a notar patrones que antes le habrían parecido absurdos. La luz parpadeaba siguiendo un ritmo que coincidía con las palabras que Carmen recitaba. Los cristales brillaban más intensamente cuando la atención de los vecinos se concentraba en un objeto específico, y las sombras parecían moverse en coordinación con los gestos de Carmen, confirmando que había una relación entre la energía del ritual y los cambios físicos en él. Espacio, aunque no podía explicar cómo funcionaba, comprendió que aquellos fenómenos tenían un propósito y que interferir sin conocimiento podía resultar peligroso. La señora Cuesta, por su parte, decidió hablar con Carmen directamente, solicitando una explicación más concreta sobre el alcance de su vudú y sus implicaciones. Y aunque Carmen respondió con calma, explicando que su intención era proteger y equilibrar la energía del edificio, añadió que había consecuencias inevitables cuando se manipulan fuerzas invisibles, y que cada vecino debía ser consciente de su propia actitud y emociones, pues la negatividad podía afectar la eficacia del ritual. Estas palabras provocaron un debate intenso entre los vecinos, quienes discutían sobre la ética y la responsabilidad de participar en un fenómeno sobrenatural, y sobre cómo sus acciones cotidianas podían influir en la armonía del edificio, generando un nivel de reflexión que rara vez se había visto en aquel vecindario, acostumbrado a los conflictos triviales y las discusiones sobre el más mínimo detalle de la convivencia. Con el tiempo, comenzaron a aparecer señales más evidentes de la influencia del vudú. Plantas que creían muertas florecían inesperadamente. Luces que normalmente parpadeaban de forma irregular ahora lo hacían con un patrón armonioso. Y algunos objetos pequeños, como llaves o monedas, aparecían en lugares insólitos pero convenientes, generando una mezcla de asombro y confusión. Los vecinos más racionales, aunque reacios a admitirlo, comenzaban a notar que había un orden invisible, un hilo conductor que conectaba los acontecimientos y que se relacionaba directamente con la concentración y las acciones de Carmen, lo que provocaba una mezcla de respeto, admiración y miedo. La dinámica del edificio también cambió, las disputas vecinales habituales comenzaron a disminuir, reemplazadas por un sentimiento de cooperación silenciosa, una especie de pacto tácito en el que todos comprendían que sus actitudes influían en el bienestar colectivo. Emilio, quien normalmente discutía con Mauricio sobre cada mínimo detalle, ahora se encontraba dispuesto a ceder y escuchar, y Bea, que solía quejarse de los ruidos, ahora participaba activamente en mantener el equilibrio del espacio, ayudando a organizar los elementos del ritual y aprendiendo pequeños detalles de la práctica de Carmen. Incluso Vicente, que inicialmente había mantenido distancia y sarcasmo, comenzó a interesarse por los patrones de energía y por la manera en que el ritual afectaba a los vecinos, reconociendo que aquel vudú no solo tenía un impacto físico, sino también psicológico y emocional. Mientras tanto, Carmen continuaba perfeccionando su ritual, introduciendo nuevos elementos como pequeñas figuras de arcilla representando a cada vecino, y ajustando la disposición de las velas, frascos y cristales con precisión. Cada gesto era acompañado de palabras que resonaban en el aire, una mezcla de sonido y vibración que parecía influir directamente en la percepción de quienes se encontraban cerca. Y aunque nadie podía comprender completamente la complejidad de su trabajo, todos sentían sus efectos, una armonía que, aunque invisible, se manifestaba en la calma, la concentración y la disposición a cooperar entre los habitantes del Desengaño 21. Con cada día que pasaba, los fenómenos aumentaban en intensidad y claridad. Sombras que parecían moverse con intención propia, luces que respondían a la presencia de los vecinos, objetos que cambiaban de lugar para ajustarse a las necesidades de quienes los utilizaban, y la sensación constante de que el edificio mismo estaba vivo, observando y participando en la transformación de quienes habitaban en él, y mientras la comunidad comenzaba a aceptar estas manifestaciones como parte de su nueva realidad, se hacía evidente que el vudú de Carmen no solo era un ritual aislado, sino el inicio de una serie de eventos que alteraría profundamente la vida de todos los vecinos, obligándolos a confrontar miedos,
descubrir talentos ocultos y reconocer que la convivencia y el respeto mutuo eran esenciales para mantener la armonía y la protección que el ritual ofrecía, marcando así el comienzo de un capítulo extraordinario en la historia del Desengaño 21, donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazaban de manera ineludible y fascinante. Con el paso de las semanas, el Desengaño 21 comenzó a transformarse en un espacio donde lo cotidiano y lo extraordinario convivían de manera constante, y los vecinos, aunque al principio escépticos y reticentes, se vieron obligados a adaptarse a la influencia del ritual de Carmen, que se manifestaba no solo en cambios tangibles en los objetos y la iluminación del edificio, sino también en el comportamiento y la percepción de cada habitante. Emilio descubrió que sus ansiedades habituales respecto al trabajo y la convivencia desaparecían por momentos, y que su capacidad para escuchar y comprender a Bea se había incrementado de manera notable, generando un vínculo más profundo entre ellos que los sorprendía a ambos, pues ninguno podía recordar la última vez que se habían sentido tan sincronizados y comprensivos el uno con el otro. Bea, por su parte, notaba una claridad mental que antes le resultaba inalcanzable, y una sensibilidad especial hacia los cambios en el entorno, desde el más mínimo crujido del edificio hasta los gestos de los vecinos, y aunque todavía se preguntaba si aquello era producto de su imaginación, pronto comprendió que las coincidencias eran demasiadas para ser casuales y que existía una fuerza real, tangible e invisible que influía en su vida cotidiana. Maury, siempre vigilante y ansioso por capturar cualquier anomalía, comenzó a percibir patrones que antes le habrían parecido absurdos. La luz de las velas cambiaba de intensidad según las emociones de quienes las rodeaban, los cristales reflejaban figuras que se movían con independencia, y los frascos con líquidos emitían destellos que parecían responder a los pensamientos de los vecinos, haciendo que cada acción y cada emoción tuvieran un efecto medible en el ambiente, aunque intentaba racionalizarlo con explicaciones científicas. Pronto se dio cuenta de que la magnitud de lo que estaba ocurriendo superaba cualquier lógica y que la única forma de interactuar con ello era con respeto y atención, reconociendo la influencia directa que el ritual de Carmen ejercía sobre todos. La señora Cuesta, pese a su temor inicial, comenzó a observar con más detenimiento los efectos del vudú y a documentar cada pequeño detalle. Las plantas que crecían más rápido, los objetos que cambiaban de lugar, los gatos y perros que parecían reaccionar ante fuerzas invisibles, y la manera en que la luz y el sonido se sincronizaban con los movimientos de Carmen. Su obsesión, que antes resultaba irritante para los vecinos, ahora se percibía como un intento de comprender un fenómeno complejo y misterioso, y muchos comenzaron a buscar su opinión para interpretar los cambios que experimentaban, reconociendo que su perspectiva, aunque analítica, ofrecía información valiosa sobre el alcance de la influencia sobrenatural en el edificio. Vicente, que al principio se mantenía escéptico y distante, empezó a notar cómo sus emociones y percepciones se veían afectadas, desde la sensación de energía que recorría su cuerpo hasta los cambios sutiles en su comportamiento cotidiano. Comenzó a estudiar patrones, a relacionar los movimientos de Carmen con los efectos que aparecían en los vecinos y en los objetos, y se dio cuenta de que existía una lógica interna en el vudú que, aunque incomprensible en su totalidad, podía observarse y analizarse, lo que lo llevó a un estado de fascinación silenciosa, reemplazando su sarcasmo habitual por una curiosidad profunda y respetuosa hacia los procesos que se manifestaban ante sus ojos. A medida que el ritual avanzaba y Carmen introducía nuevos elementos, pequeñas figuras de arcilla representando a cada vecino, velas con distintos colores, frascos con líquidos que cambiaban de tonalidad y hojas de hierbas aromáticas, los efectos se intensificaban. El edificio parecía adquirir una conciencia propia, ajustando la temperatura, la luz y los sonidos